19:21 ya, pasó rapidísimo. Rapidísimo, ¿viste? Hasta lo pusieron los silloncitos de otra forma, ¿no? Porque tenemos muchas invitadas. Tenemos más respaldo ahora. Bendito sea, soy yo, gracias a Dios en Tal este cual. bloque. Sí, señor. Si hubo una multitud así sobre las calles de la Ciudad de Buenos Aires, el 8M, aquí en el piso, bendito soy. Sí, exactamente. ¿Te parece que empezamos a presentar? Por supuesto, vaya usted. Bueno, entonces, a ver, vamos a hablar en primer lugar con Gisela Marciota, periodista, ustedes ya la conocen. A su lado está Andrea, que es víctima de violencia de género. Por el otro lado tenemos a Claudia Vázquez Aro, que es la presidenta de Otrans Argentina. Y por el otro lado a Analía Forti, psicóloga social, que además, Analía, trajiste este libro que lo acabas de presentar. Sí, hace un mes. Nada. Hace un mes, hace muy poquitito que lo presentamos y bueno, también parte del contenido tiene que ver con el empoderamiento, así que bueno, espero que lo disfruten. de Fanny Mandel, bueno, además, y acá está dedicado. ¿Usted se lo dedicó a mí? Sí. Sí. Mira, A mí para también. Abigail. Para Robertito, Merci ¿viste? beaucoup. Ahí está, sí. Bueno, aquí ideas plasmadas en estas páginas, vamos a leerlo entonces. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Chicas, ¿cómo se sienten después de este 8 de marzo? Le digo chicas, si me permiten, ¿no? Si no es molesto. Y yo creo que es un avance bastante importante, Sí, ¿no? en cuanto a la lucha, que está bueno, como le decía ella. Tuvo que... repercusión en todo el mundo la marcha de la República Exacto, Argentina. porque bueno, es algo que se conmemora desde el 1957, que fue por lo cual que se eligió el 8 de marzo como Día de la Mujer. Tengamos en cuenta que fue un reclamo laboral para poder poner la misma igualdad entre el hombre y la mujer, y también tengamos en cuenta que había hombres en la marcha que también fallecieron por una represión policial. De ahí es lo que se conmemora el 8 de marzo. Está bueno que no perdamos el objetivo y el tema de la conmemoración Sí, yo del 8 la de vez marzo. pasada, de hecho, hablaba con una amiga que le decía, qué loco, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir marketineramente, feliz Día de la Mujer, ¿viste? Por una cuestión que, bueno, te traen la flor, te traen el regalo, lo que fuera. Pero en realidad no es un día de felicidad, en realidad es un día de conmemoración, de una memoria. introspección, ¿no? De lucha, De ¿no? lucha. Y de visibilización, creo yo. A mí me parece que está buenísimo lo que pasa cada 8 de marzo y que tiene que ver con visibilizar temas que en realidad no se toman en la agenda de los medios de comunicación el resto del año. De hecho, estamos hoy acá hablando, ¿no?, de esto porque ocurrió el 8 de marzo y porque cada vez somos más y porque además de marchar ahora se agregó el tema del paro, que es nuevo. Y me parece que la agenda, perdón, digo que lo que es importante es lo de la agenda que se impone cuando tenés una fecha como esta, la agenda del techo de cristal que seguimos teniendo, la brecha salarial que seguimos teniendo nosotras, que siempre seguimos ganando menos. A ver, lo que dicen las investigaciones es que un 30% menos ganamos. Yo creo que es mucho más. Yo creo que ganamos, o sea, que ganamos mucho menos. Tal cual. Mucho, Que el porcentaje ¿no? es mayor. Que el porcentaje es mayor. El tema de todavía, por suerte ahora ya tenemos la ley de cupo para el próximo año tener la paridad, ¿no? La del 50 y 50 que se venía postergando en el Congreso de la Nación y ya el año que viene se va a poder elegir con una integración del 50% de mujeres en las listas, pero que costó un montón y que eso no está garantizando la representación igualitaria en los otros ámbitos del Estado, porque si vos ves la composición que tiene el Gobierno Nacional en su gabinete, es prácticamente un 95% masculina. Y no tenés la representación en el Poder Judicial tampoco, porque son más los jueces varones que mujeres. Lo mismo pasa, en todos esos ámbitos no estamos logrando, cuando ocurre el 8 de marzo hablamos de todo esto. Estaría buenísimo que los medios de comunicación, y me hago cargo siendo periodista, que tenemos que tomar esta agenda, que no tiene que ser necesariamente una agenda de una periodista mujer. No, absolutamente. Tiene que ser una agenda que se tiene que imponer para ir solucionando estas cuestiones. No, exacto. Claudia, ¿qué es Otrans? Bueno, Otrans Argentina es una organización que nuclea personas trans y travestis, pero al mismo tiempo también soy presidenta de la Convocatoria Federal Trans y Travesti, que es un espacio que aglutina a movimientos trans de 18 provincias del país. Y yo creo que en este 8M, en este paro internacional, que nosotros podemos hacer un balance de que en este día se incluso presente en la agenda demandas de todos los colectivos, también de las feminidades, las mujeres trans y travestis. Creo que nosotras hemos podido al menos instalar en todo el país, en todos los documentos, nuestros reclamos que son históricos y que en definitiva tiene que ver con la falta de políticas públicas y la exclusión social histórica que ha vivido el colectivo trans y travesti en Argentina, ¿no? Y ahí tenemos prácticamente, al mismo tiempo que decimos basta de femicidios, también decimos basta de travesticidios, que nos preocupa muchísimo cómo ha incrementado
incrementado en estos últimos 2 años, y sobre todo la criminalización, que es algo que tampoco nos saben los medios. Yo soy docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, entonces tengo formación en medios. Sin embargo, nosotras también no hemos podido instalar el tema desde hace 2 años, que por ejemplo, solo en la provincia de Buenos Aires, desde que asumió el nuevo gobierno, tenemos alrededor de 102 compañeras trans y travestis privadas de su libertad con armados de causa por la 23737. Solo 4 murieron en situación de encierro, que esto nosotros lo hemos denunciado en el marco del Comité CEDAW en el 2016 y después a otros comités internacionales, porque el Estado, desde nacional, provincial y municipal, ha hecho caso omiso a nuestros reclamos. Y nos preocupa eso, las muertes de las compañeras trans y travestis, y sobre todo las que se encuentran privadas de su libertad. Tal cual. Ahora, ¿cómo ves vos desde el ámbito, desde la psicología, ¿no? Esta discusión, este debate que hay sobre, en primer lugar, sobre el aborto, sobre el aborto legal, que pareciera como que se discute desde un lugar religioso, cuando en realidad uno tendría que dejar de lado sus creencias, ¿no? ¿O me equivoco? Totalmente. No, es un tema que habría que, en todo caso, discutirlo a nivel legislativo, con fundamentos científicos, con basamento científico. Y lo que más importante me parece, con respecto a la discusión sobre el aborto, porque hay una discusión donde hay afectadas 2 vidas, y donde hay afectada la dignidad de 2 personas. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es debatirlo con mucho respeto. Hay que, de alguna manera, debatirlo sin tomar esta posición de que el que opina de una manera diferente se convierte en un enemigo, y aquel que no está a favor del aborto lo que quiere es la muerte de las mujeres que no tienen acceso a estas prácticas. Me parece que hay que discutirlo con respeto, profundamente, realmente ver a nivel legislativo qué es lo que se puede hacer de una manera pro vida, pero no solamente pro vida pensando en esa vida intrauterina, pro vida pensando también en la vida de la mujer. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque desde mi experiencia personal en el consultorio, yo he atendido a muchas mujeres que han llevado adelante un aborto por diferentes motivos, y el nivel de culpa, de dolor emocional que queda, ese residuo emocional que queda a través de los años es enorme, y muchas veces quizás después de 10 o 20 años necesitan trabajarlo, necesitan de alguna manera volver a sacarlo, nombrarlo, yo creo que sentir sobre un todo, alivio. discúlpame, yo creo que sobre todo porque es ilegal sucede, ¿no? Porque yo creo que una mujer con un embarazo no deseado, creo que es la única que puede decidir sobre eso, ¿no? Mira, en realidad mi experiencia me indica que no es exclusivamente por eso. Hay una culpa que tiene que ver con otras cuestiones que no están vinculadas exclusivamente a la legalidad, con la sensación de haber causado un daño, que de hecho es tremendamente trabajoso poder facilitarles la elaboración de ese duelo, que sienten mucho alivio al poder hacerlo, y de alguna manera al disculparse ellas mismas, es como que se reconcilian de alguna manera con ese acto, pero no necesariamente porque no sea legal. Son cuestiones mucho más profundas. El tema de que no sea legal, el tema de que no sea legal en realidad complica a las mujeres que no tienen la posibilidad de acceder a un aborto que les garantice la vida, y quizás incluso incluso que no les afecte el sistema reproductivo, y que cuando quieran tener un hijo puedan hacerlo. A mí me parece que es muy importante que se haya institucionalizado el debate, que esté en el Congreso de la Nación. Me parece que es central, porque también permite que ahora estemos nosotras hablando de esto, pero también es cierto que es importante saber que el aborto es la última instancia, no es un método anticonceptivo. Claro, esa es la última instancia a la que una mujer quiere llegar. Creo que empieza con la educación, ¿no? Al principio, en el colegio, ¿te acordás? Bueno, el tema central es la educación sexual integral, que es una ley que existe desde el año 2006 y que la verdad que se aplica lastimosamente en estos últimos 12 años. Se empezó a aplicar, pero desde el 2015 a esta parte se está desfinanciando el programa, que es el que tiene que generar los contenidos para que esto suceda y que se aplique esta ley, que además la ley no es solamente para tener métodos anticonceptivos y saber cómo cuidarte y no embarazarte. En realidad esta ley es integral y trabaja todos los aspectos del individuo, cosa que logremos, y tiene que ver con el 8M, que logremos lo que estamos buscando también, que es la igualdad de género. Eso es lo que, por eso esta ley es fundamental que se cumpla en las escuelas. No se cumple la ley y tampoco se cumple, por ejemplo, la oportunidad que tiene la gente de llegar a un hospital público y tener los métodos de prevención o de anticoncepción, porque de hecho no hay anticonceptivos, no hay preservativos, no hay nadie que les indique qué hacer, no las reciben tampoco.
Entonces, todo parece como que va en contra de un debate firme, ¿no? Y genuino. Sí, hay un rol bastante desdibujado, que es el rol del Estado en ese caso, y que tiene que ver con la acción directa que le compete al ministro. A ver, debería ser un trabajo integral, ¿no? Del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Digo, no es solamente el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud te tiene que garantizar los anticonceptivos y el Ministerio de Educación tiene que garantizar el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas del país, ¿no? Y esa combinación es lo que está faltando y se nota muchísimo la ausencia, el corrimiento que hay del Estado en esta temática. Ahora, que el presidente de la Nación haya instalado el tema a nivel institucional en el Congreso, es genial y es extraordinario. Y igual yo insisto y lo digo cada vez que puedo, estoy segura que el Focus Group le dio que este tema le servía y que por eso lo instala y que en realidad es una especulación política. Ahora, bienvenida a la especulación política del presidente de la Nación en este caso, que instale un tema que venía postergado, que no se animó ningún otro presidente a hacerlo, hay que decirlo, y que esté instalado institucionalmente. Yo lo tengo que celebrar, no me importa el motivo por el cual Mauricio Macri lo hizo. Exacto. Esta semana lo que vimos en diferentes canales de televisión, ustedes estuvieron presentes allí en la marcha y demás, fue o estás de un lado o estás del otro. Lo que se transmitió, ¿no? Lo que la calle te decía, y tímidamente, uno como comunicador, no es que sea autorreferencial, yo no sabía qué contestar. Entonces, te ponían en un aprieto a veces, ¿no? ¿Y vos de qué lado estás? Yo le pregunto a ustedes, ¿no?, de qué lado estamos, porque también es muy común ver mujeres que agreden a mujeres en las redes sociales, que eso me parece tremendo. O sea, básicamente estamos en contra de la violencia. Agresión, por supuesto. De la violencia, ¿no? La violencia, como por persona, estadísticas, como humano, en general siempre es el hombre el que más agrede, pero también hay casos al revés, ¿no?, en que la mujer agrede. Estamos en contra todos de la violencia en general. Que eso fue lo que quisimos dar todos con el Claro, ustedes, con respecto al tema del aborto, es no se puede generalizar, porque, o sea, cada mujer puede llegar a una situación de embarazo no deseado por una falla particular, además. Claro, por una falla de un método anticonceptivo, por una violación. Entonces yo creo que debería haber un sistema judicial donde cada persona sea mejor tratada por la parte de asistencia social, digamos, ¿no? Quizás, porque no es todo lo mismo. Aparte, si vos sos una persona creyente, católica, obviamente no vas a estar de acuerdo con el aborto, y me parece bárbaro. Si vos no sos católico y pensás que sí, está bien también. Lo que no me parece bien es profanar ni digamos, hacer cosas feas ante las creencias ajenas. Y no respetar tampoco la ideología del otro, ¿no? Porque Exacto. Justamente lo que vemos es eso, ¿no? El 8 de marzo sirvió como también la marcha del año pasado y demás. Hay que respetar la idiosincrasia de cada persona, de cada mujer, lo que piensa hay que respetarlo, porque prácticamente, no sé si ustedes lo vivieron, o estás de un lado o estás del otro, y no es así. ¿No, sí, de alguna manera, sí, en relación, perdón, Gisela, en relación a lo que comentaba, me parece que en esta cuestión reduccionista de qué lado estás, perdemos de vista que no solamente estamos todos, tal cual, no solamente estamos todos del lado de la no violencia, sino que estamos del lado de la igualdad y sobre todo de la dignidad de las personas, porque si se lograra comprender que en el momento en que una mujer es sometida, es abusada, es considerada como si fuera una persona inferior en relación al hombre, en ese momento se está afectando su dignidad. Entonces, acá no se trata de estar de un lado y del otro, sino de estar a favor de la dignidad de las personas, que somos todas iguales. Gisela. No, justamente sobre el aborto que vos decías, si estás de un lado o estás del otro, yo estoy del lado que tiene que haber justicia social, claro. Y para que haya justicia social, el aborto tiene que ser despenalizado, y cualquier mujer que quiera no continuar con un embarazo tiene que poder acceder libremente a eso, pero como última instancia, insisto, y lo decía antes. Claro. Hay leyes, el problema que tenemos acá en la Argentina, la verdad, es que hay leyes y no se cumplen. Claro. Tenés la Ley de Educación Sexual Integral que no se cumple. El aborto no está penalizado en todas sus instancias. De hecho, en el Código Penal ya existe el artículo, que es el 86, donde dice en qué casos ya es legal abortar, y no se cumple, porque después va una mujer en esa situación y no le practican el aborto. Es el fallo FAL. El fallo de la Corte del 2012. Está la ley, pero no se aplica. Van las mujeres, después se hacen protocolos en las provincias para limitar la aplicación del fallo. Bueno, entonces ahí tenemos un problema, porque ya tenemos despenalizado el aborto en muchísimas instancias, y después lo que pasa es que los médicos no cumplen con lo que tienen que cumplir, como no se cumple con, insisto, porque para mí es la columna vertebral de todo esto, que es la Ley de Educación Sexual Integral, claro. Porque tiene que ver empezando con la lucha base, del 8 de marzo. Empezando por eso. Pero por supuesto. Por la educación, que es elemental. Es la columna vertebral del tema. Es elemental. Ahora,
el aborto es una discusión y fue uno de los grandes pedidos y pilares de esta marcha del 8M. Pero así como decía Claudia, también la violencia de género es otro de los pedidos. Escuchen a las mujeres cuando van a hacer la denuncia, verifiquen al agresor, porque no importa solamente que tenga una pulsera. Hoy lo mostramos en, no sé si ustedes vieron las imágenes de este hombre que va caminando por la calle, agrede a una mujer con un puñetazo, con una trompada, estaba la mujer desatando su bicicleta o sacándole el candado, iba a un lugar de estética. Y pasa un hombre como si nada y le da un trompazo. O sea que el golpe es la última instancia, como también es la última instancia el femicidio, ¿no? Cuando tenemos una mujer muerta es el último eslabón de la cadena de la violencia machista. La violencia machista es que ganemos menos. La violencia machista es que no tengamos la posibilidad de crecimiento que tienen los varones en una empresa, sea cual sea. Eso también es violencia permanente y sistemática, obviamente, que la terminamos lamentablemente naturalizando. Sí, por supuesto. De hecho, estamos acostumbradas a ello. Exacto. O sea, vos entras a un trabajo y lo primero que bueno, vas a ganar tanto, ok, te encontrás con él es mi par, ¿cuánto ganas? Y entonces, claro. Pero como no ganamos iguales, pues sí, claro. Y dentro de todo esto no perdamos de vista la importancia de un punto del cual se habla poco, pero en definitiva es la base de toda esta cuestión. Coincido con Gisela en esto de que, a ver, la ley de educación sexual integral obviamente que es fundamental y tiene que abordarse. También hay cuestiones que tienen que ver con que hay que hablar de cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de género, con la perspectiva de género, no solamente en el 8M ni en los momentos en que hay un femicidio. Claro. Esto tiene que ser una psicoeducación constante, pero no perdamos de vista otra cuestión y es la importancia de la educación en las familias, porque el primer núcleo de violencia es la violencia intrafamiliar. Claro, que es la de vos andá a lavar el plato. Exactamente. Terminamos de comer, vos que sos mujer andá y poné la mesa. Y no nos olvidemos que las generaciones venideras se están gestando hoy en los hogares, en las etapas de socialización donde aprendemos todo lo que tiene que ver con los roles de género. Entonces me parece que la importancia de trabajar con las familias para fortalecer estas cuestiones y para psicoeducar desde un lugar de igualdad es algo que se debe tener en cuenta también. Pero cuando me refería a esta violencia de género, bueno, nosotros acá la tenemos, Andrea, que es de hecho un claro ejemplo de violencia de género. Sí, así es. ¿Cuántas denuncias hiciste, Andrea, vos, cuando comenzó tu caso de violencia? Lamentablemente, casi todas las mujeres que recibimos violencia de género de verdad, en general no denunciamos. Después de mucho tiempo, sí denuncié, después de que me fisuró el tabique de la cara, sí denuncié. Y bueno, ahí, gracias a un número y un centro de ayuda, porque yo estaba muy mal, en un estado de shock importante, no había forma y la única forma que pude fue gracias a un número de teléfono, un 0800, que se lo recomiendo siempre a cualquier mujer en una situación de violencia familiar o violencia conyugal, de que llamen porque te contienen, y realmente me aconsejaron bien, porque ahí yo recién supe que podía hacer una denuncia. Ajá. Y es muy además, antes no sabías. Contarlo y abrirme, porque bueno, yo sufrí violencia de género por parte de Diego Arnedo, que es el bajista de una banda de rock. Entonces era muy difícil para mí porque me encontraba con una condena social al poder decir: sí, a vos te gusta como toca el bajo, es divino, pero a mí me lastimó, me robó, hizo un montón de cosas que... ¿Te gustan los rockeros? Te habrán dicho alguna que otra. Claro, sí, a ella le debe gustar, o sí, bueno, vos, no sé, siempre, y sobre todo en el juzgado, porque en el juzgado fue la parte más difícil de todas, porque el juzgado, como venía una persona con peso social y peso de fama, o sea, yo era supuestamente la que quería hacerle algo para sacarle plata y todo eso, y nunca vinieron realmente a investigar lo que sucede a mi familia, y nunca le importó lo más importante en todo esto, que son los chicos, que es el derecho de los niños. Eso fue lo que menos le importó al juzgado. Entonces, ojo, porque si bien avanzamos un montón en cuanto a lo que es denuncia y todo, pero no se investiga como corresponde. Enseguida, a lo mejor también de parte del revés, yo no voy a ahora ponerme a defender a los hombres, sí, pero también al revés. Pero, o sea, nunca vinieron a mi casa, no continuaron con... Nunca nos citaron, nunca pude hablar con el juez, decirle nada, o sea, perdieron todas las causas. Decir que yo, gracias a Dios, tengo lo que dice que un juez puso el único maltratador de la familia, es el señor Diego Arnedo, está escrito cuando lo fui a... Por suerte lo tengo por otro lado, pero en el juzgado perdieron justo ese papel.
O sea, hay muchas cosas que le sucede a las mujeres cuando tienen maridos conocidos, jugadores de fútbol. Sí, o no, porque hay muchísimas mujeres que realizan por ahí 15, 20 denuncias, que van, que sí, llegan a la comisaría, que bueno, algo habrás hecho, el famoso algo habrás hecho. ¿Y vos qué hiciste para que se pusiera así? O sea, como si en realidad la responsabilidad fuera de la persona violentada. Exacto, yo creo que si bien es cierto hemos podido avanzar en relación a leyes, ¿no? Que de la ley a su cumplimiento hay un abismo terrible. Creo también que hay algo acá que tiene que ver con nuestra propia experiencia como militantes. Por ejemplo, nosotras hasta el día de hoy nuestras voces son nulas. Claro. De hecho, no podemos acceder a la justicia. Y ridiculizadas. Por supuesto, no respetan ni siquiera la ley de identidad de género que se sancionó y que tendría que cumplirse, no solo del trato digno, sino desde las políticas públicas para la salud. Pero yo creo que acá hay algo como para pensar que Rita Segato, que es una investigadora que habla y trabaja sobre los femicidios, incluso en las muertes de Ciudad Juárez, ella plantea como esa discusión entre la ciencia y la vida. Y siempre me invita a mí a la reflexión de pensar esto de cada vez que nosotros justificamos a un hombre que golpea a una mujer o que mata a una mujer o a una trans o una travesti, decir, este es un loco, este es una persona que está mal de la cabeza. Ella bien claro hace un estudio en personas que están privadas de su libertad por delitos sexuales en Brasilia y dice que cuando nosotros decimos que esas personas no están bien de la cabeza, estamos justificando prácticas que están en el plano de lo cultural, claro, que es lo que nos enseñan a nosotros en la sociedad, cómo ser hombres, pero no cómo se ser mujeres. La violencia, no, por nada, supuesto, pero es por nada del mundo. digo, esto para que se entienda, hay personas que creen que son dueños de nuestros cuerpos, que nos pueden matar y que nosotras no podemos decir nada. Exacto. Y acá hay un trabajo que tenemos que hacer nosotras desde el lugar que estamos, desde el periodismo, de los medios de comunicación, sobre todo, que llegan a cada familia, pero del rol de militantes, que somos cada uno de nosotros, de transformar estas prácticas y de enseñarles de chicos a los niños y a las niñas que no solo entendemos los géneros o los sexos en términos de genitalidad, sino que hay muchas maneras de ser hombre, muchas maneras de ser mujeres y que todos tenemos que ser respetados por ser seres humanos. Entonces yo creo que ahí hay como un trabajo para hacer que tiene que ver del orden de la cultura, ¿no? Porque sí, yo digo, y ahí cumplen un rol fundamental los medios de comunicación. Como decías. Yo quiero como porque anexar hay esto, leyes que no se cumplen. Yo quiero anexar esto como y medios de comunicación que terminan también y que me hago cargo también como siendo parte de esos medios de comunicación. Exacto, entrando en el show. Totalmente. Y perdiendo entrando en un mensaje contradictorio, porque ahora estamos tratando este tema y a lo mejor dentro de 15 minutos en la tele está pasando. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a desarmar algo que es cultural y que los medios son fundamentales y las leyes existen, están y se deberían cumplir. Eso es central. Esto me trae a mí un travesticidio muy conocido en Argentina de Diana Zacayán, una militante muy conocida en Argentina, histórica, que nos representaba en diferentes países del mundo, que la mataron de 27 puñaladas en el 2015. Mañana empieza el juicio por este travesticidio. Nosotras como colectivo de trans y travestis hablamos de travesticidio porque no es lo mismo que un femicidio, porque nosotras sistemáticamente somos expulsadas desde muy chicas de nuestros hogares y no podemos acceder a los derechos, no solo políticos y civiles, sino también económicos, sociales y culturales. Bueno, pero eso, discúlpame, ¿no? Pero este 8 de marzo tiene que ver con un reclamo de la mujer. El reclamo que vos estás haciendo me parece genial, pero es otro tipo de reclamo. Diferente. Igual considero que obviamente todo lo que es marginal es lo que más se tendría que preocupar el gobierno y el Estado. Pero yo este creo que reclamo no de del las 8... mujeres en singular, hablamos de las mujeres en plural. Las mujeres, y yo somos creo que las mujeres. Sí, las mujeres afro, las mujeres indígenas, las mujeres trans. Las mujeres, digo, las mujeres. Eso, las mujeres. El reclamo tuyo es otro tipo de reclamo. Yo creo es que un no reclamo, es totalmente reclamo de género. Me parece que tenemos que es un género distinto, no es una tenemos mujer. que terminar con la categoría binaria. Claro, no, pero vos estás llevando algo binario. Claro. Y la verdad que tenemos que terminar con la categoría binaria porque es lo que decía reproduciendo el biologicismo. Yo estoy hablando de la mujer madre, la mujer esposa, la mujer trabajadora, la mujer que hizo el reclamo en el 1957, que es por lo cual se conmemora el 8 de marzo. Claro, lo que pasa es que si no nunca llegamos a la igualdad, entonces estamos dando un mensaje contradictorio, queda una minoría que es justamente por la que hay que trabajar para también proteger, porque son las más desprotegidas. Para ampliar derechos, básicamente. Es la búsqueda de la ampliación de los derechos. Los escuchaba y vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque coincido con lo que dice Gisela en relación a la importancia de los medios de comunicación, el impacto que tiene la palabra. Volver al concepto, porque si no seguimos profundizando el género, volver al concepto de personas. Persona humana, dignidad de la persona humana, es el valor que un ser humano tiene por el hecho de serlo. Que hoy
parece que defender a una mujer, defender a un hombre, defender a un travesti, hasta te lo cuestionan. Estás de un lado o del otro. No, estamos hablando de la vida en sí mismo. Es así, somos todos seres Lo que humanos. pasa es que las cosas tienen que ser dentro de su contexto. Por supuesto, pero no deja... Dentro del contexto, porque mucho por Facebook he visto que ponían, no, bueno, pero los hombres a veces le hacen denuncias falsas. Sí, perfecto, pero ahora estamos hablando del reclamo de la mujer, no del reclamo del hombre. Pero hay que ver... También existen hombres maltratados, hombres violentados, hombres que no... Yo tengo casos muy cerca de hombres que no le dejan ver la criatura o le hacen denuncias falsas. Pero el reclamo del 8 de marzo es el reclamo de la mujer. Claro, pero hay que ver en la construcción de la identidad. La mujer que es la que lleva la criatura adentro y que es la primera que tiene que tener derecho a decidir si quiere tener ese hijo no nato. Porque también han hablado de muertes de bebés. No es un bebé porque es un no nato, es un ser humano no nacido dentro de la mujer, que quién sabe por qué motivos esa mujer no quiere afrontar un embarazo. Entonces, a la primera que hay que escuchar en cuanto a lo que es el aborto es a la mujer. Ni a un médico, ni a un cura, ni a un hombre, es a la mujer, que es la mujer madre. Yo pienso que pensar la mujer en singular es un término anacrónico y es no entender en perspectiva histórica que las luchas por la igualdad de las mujeres ha tenido que ver con muchísimos actores y actores sociales. Digo, los hombres obviamente acompañan, somos nosotras las protagonistas. También están las mujeres lesbianas, por ejemplo, que son muy invisibilizadas, y cuando hablamos de aborto no estamos hablando de los hombres trans, por ejemplo, que a la mirada biologicista del género y las sexualidades les cuesta muchísimo entender que la identidad de género es la vivencia interna que se puede corresponder o no con tu sexo asignado al nacer. Exacto, la construcción de sí mismo, la construcción de la identidad. Ahora, más allá de esto, en forma personal, esta es mi mirada, coincido con Gisela, en que, a ver, el aborto es la última instancia. De hecho, el código hoy contempla, ¿no? Esta es la cuestión, es la excepción, no la regla. Me parece que acá también hay que dar un debate académico profundo que tenga que ver con cuestiones no religiosas, pero sí científicas. Esto es un debate que incluye la bioética, que incluye realmente cuestiones muy profundas, donde se requiere mucha formación para poder debatir a nivel legislativo en un Estado, porque acá estamos hablando de que el Estado va a estar avalando determinada cuestión. Entonces me parece que tenemos que dar un debate profundo. Coincido en que me parece fantástico que el debate se esté dando, porque son cuestiones que hay que sacarlas de la oscuridad y que se tienen que nombrar, pero se tiene que hacer con muchísima responsabilidad y sin perder, reitero, y aunque parezca insistente, reitero con esta cuestión, porque a veces hablamos de emocionalidad, hablamos de psiquismo, pero el concepto de dignidad humana lo perdemos de vista, porque obviamente es algo intangible, pero la dignidad de un ser humano también se lesiona. Entonces me parece que esa dignidad también merece protección y es algo que tiene que ser contemplado al legislar. Yo quiero preguntar a Gisela, ¿cómo viste el actuar o el accionar de los medios el día 8M, los días subsiguientes y los días previos? ¿Cómo viste vos todo el desenvolvimiento que pasó en los medios de comunicación? Televisión, internet, radio. A mí bueno, yo celebro que la cobertura que se le dio, porque creo que fue una de las mayores coberturas de los últimos años. Creo que va creciendo esa cobertura, que estamos logrando que nos den bolilla, visibilizarnos de alguna manera. También es cierto que vamos incrementando las medidas de la lucha. Antes era un 8 de marzo y te decían feliz día, y ahora estamos logrando que se entienda que sí, feliz día a la mujer que lucha, digamos, básicamente, pero porque estamos luchando, pero en realidad eso pasa todos los días, entonces tendría que ser todos los días. Me parece que está buenísimo que agregamos el paro, la movilización masiva y cada vez más, porque cada vez somos más, y cada vez somos más, y también, yo insisto, a mí me parece que tienen que ir todos los que quieran ir a la marcha, que es un día, yo creo que es un día para que todos y todas se sumen. Yo quiero salir del concepto binario. Para mí eso ya es, de verdad que es una antigüedad. Estamos hablando de que existen aproximadamente, por los que saben, estoy repitiendo algo que yo no soy especialista, pero 8 géneros por lo menos. Entonces no hay posibilidad de caer en la cuestión de varón o mujer. Eso ya de verdad que no es lo que está pasando. O sea, bueno, igual sería negar no nos vayamos, porque para tener un hijo se necesita de un hombre y de una mujer, no de 2 hombres, no de
de dos mujeres, porque si no estamos Perdón, pero el tema de anormalizando la maternidad y la paternidad no pasa por un embarazo. Para dar vida, no tenés que estar embarazada para ser ni madre ni padre. Bueno, yo ahí no pero a ver, no es debatible. Digo, no es debatible, no es opinable ese punto. La construcción de un vínculo no tiene que ver con una cuestión biológica. Genital. El vínculo me maternante... refiero a hombre-mujer para crear una vida. Ah, bien. Se necesita estás solo hablando... de un hombre y una mujer para crear una vida. No la parentalidad. No el vínculo biológicamente. de la familia. Igual considero que un chico huérfano va a querer una mamá y un papá. No dos papás o dos mamás. No, y si no, parece... escuchemos a Va los a querer chicos amor, huérfanos. básicamente. Me parece que... Escuchemos a los chicos muertos, los chicos huérfanos. Querer un hijo no es lo mismo que necesitar un padre. De todas maneras, ahí volvemos al reduccionismo y volvemos a esta cuestión de roles de género. Yo creo que con ese discurso estamos retrocediendo incluso debates que ya se dieron en el 2010, como lo que fue el matrimonio igualitario, que la verdad a mí me sorprende mucho escuchar esto ahora, pero yo respeto todo tipo de opiniones. Creo que... Yo escucho a los chicos huérfanos, por eso tengo mi opinión también, con respecto a que los mira, chicos hay que un quieren estudio, padres quieren una mamá y un papá. Hay un estudio... Y ellos en que necesitan padres. Yo no No escucho es a los que chicos quieren muertos, ser padres pero por yo un sí te puedo- orgullo yo te o por puedo un citar un berretín. libro que se llama La adopción, la caída del prejuicio, que fue un libro español que sirvió muchísimo para debatir acá en ese entonces la cuestión de la adopción en el matrimonio igualitario. Y nos echó mucha luz a nosotros y a nosotras que pensamos que solamente podría ser un niño, podría tener solamente un papá y una mamá, y que habían familias en el plano, incluso en lo real y lo concreto, y que eran niños que habían vivido hasta 12, 13, 14, 15 años y que no manifestaban ningún tipo de problema que la sociedad te mete en la cabeza, que porque tus papás son gays o son lesbianas, vos vas a ser igual. Te quiero decir otra cosa, y esto me parece que va a ser muy ejemplificador para todos. Todos los gays y las lesbianas y las trans hemos nacido de padres heterosexuales. Entonces, me parece que ahí no hay... imposible. Bueno, pero lo que quiero nacer decir de es que no otro hay una lado. cuestión- pero lo que quiero decir es que no hay una Es cuestión imposible ahí nacer de dos mujeres o prejuicio. de dos hombres. Imagínate que la princesa o la reina que ofrecía la plata para que se embarace un hombre, eso es imposible. Contra la naturaleza Yo no creo que podemos estoy dando ir. otra discusión. Me parece que vos estás Contra la poniendo mucho. naturaleza El no primer podemos ir. alimento del ser humano. ¿Cómo? El primer alimento del ser humano es el amor. Los vínculos nutritivos. La relación de apego que puedan establecer con sus personas significativas. Ese vínculo de apego, ese vínculo de amor, esos valores transmitidos no dependen del género. No dependen del género. Vos podés tener una criatura que tenga mamá y papá, hombre y mujer, y podés tener cualquiera de las dos personas significativas. Sin embargo, los chicos huérfanos no piensan como vos. Pero bueno, habría que no escucharlos a ellos. generalizar. Habría Sí. que No escuchar podemos más a hablar los de chicos los huérfanos huérfanos. que a los No. padres que quieren adoptar. Habría que escuchar más a los chicos No, que tu necesitan discurso es como de el Doña padre y Rosa. madre. Dicen, Porque yo creo que lo más porque importante son los dicen, chicos, ¿no? más que los padres y la madre. Me porque parece que no podemos generalizar. No. No, yo no puedo hablar por los chicos Claro. huérfanos. No, seguro. Yo puedo hablar a ver, ¿con qué se funda la subjetividad de un ser humano? Es con apego seguro y con la nutrición desde el amor y desde los valores transmitidos. Habrá chicos que quieran un papá y una mamá, y habrá chicos que no. También hay muchas cuestiones que tienen que ver con la fantasía. También anhelan y fantasean con un tipo particular de familia. Claro. Ahora, La hay que normal. ver- Porque si no, Bueno. si no pensamos que... Ah, bueno, todos lo llevamos No, a me lo parece que binario, voy a hablar lo de normal, familia lo normal, el ahí. varón, la Bueno, mujer. yo creo que lo normal es una madre y un padre. Lo estándar, común. lo estándar, no lo normal. Lo que la naturaleza nos dio, lo que nos enseñaron, lo que es la vida, un hombre y una mujer y un hombre. Eso es lo que nos enseñaron. Después hay desviaciones de determinadas personas que No. pueden ser aceptadas. Una familia, que pueden- los vínculos que se Perdón, mueven dentro de una familia. Yo pienso discúlpame. eso, no es que esté en contra de nadie, Y de amor que pero se yo no mueven le en una daría un familia, hijo no a están un dados por matrimonio género. gay, ¿Por qué no le darías un hijo al matrimonio gay? Y porque no puede elegir la persona, porque el chiquito no puede elegir. Entonces, yo creo que lo más conveniente es que sea Perdón, y es un mejor que matrimonio esté- es mejor que de esté- mamá perdón. y papá. ¿Qué es lo Nada que no más, puede pero elegir? no Pará, pienso no te que... entendí. ¿Qué es lo que no puede elegir? Y porque al ser chiquito no puede, porque en los orfanatos Pero vos son pensás los que es que mejor dan... estar en un orfanato donde los maltratan, donde los golpean, donde a veces son violados. O sea, ¿vos de verdad creés que un Vos imaginate nene, que una mamá que da está mejor en un hijo en orfanato? vos imaginate en la confianza de una mamá que está dando un hijo a un orfanato, ¿entendés? Para que vaya con una mamá y un papá. No, muchas veces no los da, muchas veces se los sacan o muchas veces los dejan y los abandonan. Recordemos el caso de la mujer que dejó tirado a un bebé En un container de basura. Pero eso también es exactamente. algo Perdón, ¿Vos específico. estuviste? Pero- Yo estuve, A ver, sí. yo soy operadora familiar y
les puedo decir con total seguridad que los vínculos de solidaridad y de amor que se mueven dentro de lo que es una familia, lo que va a definir lo que es una familia, no está dado por el género, pero sin lugar a dudas que no. Hoy hay multiplicidad de familias, multiplicidad de familias. Y los chicos lo tienen muy claro, además. Absolutamente. Lo tienen muy claro los pibes hoy, porque llegan al colegio, llegan al jardín y tiene un compañero que tiene la pareja de mamá y papá, otro que tiene la pareja de mamá y mamá, o de papá y papá. Sí. O sea, Está claro que hoy en día la familia tradicional ya prácticamente está... No, a digo, ver, no, es antes más la era cantidad de imposible chicos... separarse, hoy Sí, tenés por 1.700 supuesto. familias ensambladas. A ver, hay algo que se dice en lo que tiene que ver con la terapia familiar, es que antes las familias de alguna manera eran un ciclo, ¿sí? Ahora las familias son un curso, porque hay muchas modificaciones en el trayecto y los chicos se van adaptando perfectamente. Lo que hay que comprender es que el ser humano lo que necesita es esa posibilidad de que sus personas significativas sean personas que le brinden un apego seguro, que les brinden aceptación incondicional, que tengan empatía, que les transmitan que son valiosos como personas. Y eso lo puede hacer perfectamente un trans, un hombre, una mujer, porque tiene que ver con otras cuestiones que no tienen nada, pero nada que ver con el género. Bien, pasamos de un tema al otro, ¿diste cuenta cómo no? Sí, sí. Pero cada una de las opiniones es muy respetable. Yo pienso en los chicos. Sobre la base de eso se Yo pienso en las construye. niñas. Pero por eso cada una de las opiniones nuestras son Sí, muy sí, por respetables. supuesto. Las Gisela, Sí, gracias sí, por sí, venir, sí. gracias por Gracias. estar aquí. No, gracias a todos por invitarnos. Y vamos a ir a la clase. ¿Qué quieres decir? Sí, quisiera convocar porque a la sociedad, porque acá hay algo que me parece que dos cosas que no han aparecido, que es cuando hablamos de aborto no hablamos de las mujeres más pobres, que son las que mueren en su mayoría porque no acceden a hospitales públicos. Pero por otro lado, en relación a los travesticidios, por ejemplo,